Bueno, buenas tardes. Estamos esperando a que se sume gente. Ahora ahí le mando la invitación a Andrea. Ahí, a ver. Perfecto. Creo que ahí te envié la invitación, Andrea. Fíjate si te llegó. Ahí está. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien, acá andamos. Bien. Bueno, ahí se va sumando gente. Vamos esperando Listo, ahí, mientras tanto. Sí, listo. son las 19 en Está punto. bien. Así que bueno, se van sumando colegas. Ahí veo a Horacio Saloco, Georgina Macei, a Belén Godoy, todas colegas de la ciudad de Junín, siempre apoyándonos en estas entrevistas. Bien, ahí se siguen sumando. Vamos viendo. Bueno, bien, te van saludando ahí. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, acá en una entrevista en forma virtual, esta nueva modalidad en esta época, y hoy nos toca, ¿sí?, entrevistar para conversar a Andrea Botas. Eh, y bueno, antes que nada, queremos comentarles, ¿sí?, que en el marco de la Semana de la Salud Mental del Día del Psicólogo, ¿sí?, el equipo de Conexión Sí, en este caso me toca entrevistar a mí, que quien les habla es Evangelina Roncaglia, y hoy la convocamos a Andrea Botas, psicoanalista también de la ciudad de Junín. Ella es supervisora de Liga de Junín, del Hospital Regional de la ciudad de Junín, es integrante del Departamento de Filosofía y Psicoanálisis del ICDEVA, es integrante del Comité de Redacción de la revista digital Consecuencia e integrante del equipo de investigación de violencias en las escuelas. Bueno, bienvenida, Andrea. Bueno, Evangelina, primero muchas gracias por la invitación. A mí se me ocurrió, vos me habías comentado que un poco la charla podía venir como motivo a homenajear el Día del Psicólogo que fue esta semana. Y bueno, se me ocurrió a partir de ahí hay uno de los artículos de la ley del ejercicio profesional del psicólogo que habla de la obligación del psicólogo a responder ante un llamado del Ejecutivo en casos de epidemias, de desastres y otras emergencias, ¿no? La obligación, pero también uno podría pensar en la responsabilidad, ¿no?, que queda de nuestro lado. Y bueno, se me ocurrió a partir de esto pensar en qué de la pandemia, ¿no?, que en este año es algo que nos atraviesa desde todo lugar y bueno, pensar algo con ustedes, algo que fui pensando un poco entre distintas lecturas, un poco entre, bueno, lo que hace a la clínica, ¿no? Y bueno, en este punto por ahí pensaba, en principio, pensar la pandemia, ¿no?, como la guerra, ¿no?, hacer como cierta homologación, ¿no?, tomando sobre todo que habrán escuchado en los medios, ¿no?, discursos que hacían referencia a esto, ¿no?, luchamos contra un enemigo invisible, no conocemos cómo ataca el enemigo, ¿no?, digamos, algo de esto estaba instalado. Y se me ocurrió ir a releer textos de Freud de tiempo, cuando él trabajaba las neurosis de guerra, ¿no? Y es interesante porque él ubica un nexo entre terror, ¿no?, y angustia, ¿no? Y él ya desde ese tiempo hablaba de perturbaciones funcionales, sin lesión de un órgano, ¿no? Pensando por ahí lo que hoy podríamos pensar de lo de las inhibiciones, ¿no? Habla de también que eran neurosis que se desataban frente a la amenaza de un peligro, ¿no? Que, bueno, está toda esta cuestión si el peligro venía de afuera, ¿no?, o de adentro. Hoy podríamos decir a través de las distintas lecturas, ¿no?, de Freud, seguidas por Lacan, ¿no?, que ese peligro externo es un peligro que resuena interno, ¿no? Digamos, es algo exterior que resuena en la intimidad de cada uno. Y por otro lado, él lo que ubicaba era como los periodos de guerra, ¿no?,
había algo que se conmovía en relación a la cultura, ¿no? Recuerdan que Freud planteaba que la cultura funcionaba en contramano de la satisfacción pulsional, ¿no? De los sujetos, o sea, apuntar a la renuncia pulsional, ¿no? En este punto, ahí le agrega que la cultura, o sea, todo lo que apuesta a la cultura va en contra y en detrimento de la guerra, ¿no? Claro, Ahora, como un cortocircuito pulsional y lo cultural, ¿no? exacto. Es decir, que para que haya cultura debe haber algo de la renuncia pulsional, ¿no? De cada persona, cada sujeto. La guerra, lo que él ubica es que destroza los lazos, ¿no? Habla de los lazos comunitarios y como consecuencia trae el encono, ¿no? Que es interesante porque hoy te comentaba más temprano, se me ocurrió buscar la Sí. raíz etimológica y en latín se traduce como contaminar o manchar, ¿no? Pensando en todo este tema del virus, ¿no? Y del encono que está a la orden del día. Ahí él ubica que hay como cierta conmoción de la aptitud para la cultura, o sea, aquel que manejaba ciertas cuestiones éticas, se caen y bueno, hay una conducta inculta, inclusive habla de los ciudadanos. Uno podría pensar en escenas de vandalismo que ha escuchado, ha mirado, ¿no? Bueno, hoy comentábamos esta escena en Junín de esta persona que El tenía la señor de verdulería, que le quemaron. la Sí, camioneta, ¿no? Que sí. le quemaron la camioneta, pero que es interesante cómo se hablan dos cuestiones, ¿no? Por un lado están aquellos que le incendiaron la camioneta, realmente de trabajo, pero también están aquellos que quisieron ayudar a reparar la camioneta, ¿no? Algo así como el tema de, ¿no? A las 9 de la noche saludar con un aplauso y felicitar a los médicos, pero también para el tiempo, para el mismo tiempo, aquellos que los echaban de sus edificios, ¿no? Que se fueron a otro lado, ¿no? Entonces, él ubica que en este marco de guerra, también esto lo que aparece, lo que se destaca es que se anteponen los intereses, ¿no? Las pasiones de cada uno, ¿no? Y por otro lado, va a ubicar, que también me parece muy interesante porque resuena algo muy actual, que en aquellos, ¿no? Que no iban a la guerra, o sea, que quedaban en sus casas, había como cierta cuestión inhibitoria, ¿no? Cierto desinterés por el mundo externo, inhibición en su productividad, ¿no? Cuestiones que hoy hace un tiempo ya escucha, ¿no? Yo por ahí escuchaba unas colegas el otro día que me decían, no, tuve mucho tiempo sin poder leer, ¿no? Sin poder tener la atención ahí, ¿no? Ni hablar en las cuestiones, bueno, en situaciones de, ¿no? Algunas donde, bueno, la cuestión laboral se vio coartada o limitada, ¿no? O perdieron sus trabajos. Eh, ¿Qué y otra relación, Andrea? cuestión, Sí, 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 en sí, esto último que vos traes, en este famoso, ¿no? Entrecomillado, ¿no? Síndrome de la cabaña, ¿no? Porque se hablaba mucho de esto en los medios de televisión, ¿no? Y vos traes esto, sí, ¿no? Del mantenerse dentro sí. de la casa, no sé. Sí, bueno, pensemos que Freud lo planteaba en aquellos casos donde, digamos, era una situación de guerra y, digamos, los que no iban a la guerra quedaban en sus casas, ¿no? No bajo este Ujú. marco de la pandemia, pero bueno, sí en relación a esta cuestión del confinamiento, ¿no? Y de la reclusión y los efectos de esto mismo. En realidad, el tema esto del síndrome de la cabaña, que es algo que habrán escuchado, ¿no? En los medios estuvo muy instalado, en realidad no tiene un correlato, o sea, esto no está en ningún manual de psiquiatría, ni habla de algún trastorno psicológico en principio. Uno lo podría tomar como un fenómeno, y sí lo que uno va escuchando es que en adultos y en adolescentes lo he escuchado, esta cuestión que al momento de poder salir, o sea, ubican la tranquilidad queda del lado en la intimidad de la casa, y rechazan salir, ¿no? Sí, miedo, intranquilidad, ¿no? O sea, no solamente pensando en ese momento donde, sobre todo en el primer tiempo de la pandemia, con el primer DNU, donde la obligación era permanecer en las casas, ¿no? Quédate en casa, Claro. ¿no?
sino donde la cosa se empezó a flexibilizar, no hubo casos donde se rehusaron, ¿no? a salir, ¿no? Bajo distintos argumentos, pero bueno, el afuera dejaba de ser un lugar posible de alguna manera, ¿no? De todas maneras, me parece que habría que ir pensando, porque hubo como distintos momentos en la pandemia, ¿no? El primer tiempo, donde uno podía escuchar con mayor frecuencia el tema del miedo, ¿no? Y por ahí en este tiempo uno escucha más la cuestión ligada a la tristeza, ¿no? Sé que releí esas entrevistas que hicieron a algunos niños, ¿no? Sí, Que publicaron, y es interesante cómo insiste en sus respuestas el no podemos, ¿no? El no podemos si es triste, ¿no? Por eso me parece que, así como en el primer tiempo, por ahí está la cuestión fuerte más del miedo, la angustia, bueno, que con sus disquisiciones, ¿no? Miedo no es angustia, miedo por ahí ya sería una primera envoltura de la angustia. La angustia, recuerdan que esto que plantean Lacan, ¿no? Esta conmoción en el cuerpo, ¿no? Este quiebre, ¿no? Sin embargo, ahora se escucha la tristeza, y la tristeza, recuerdan que se la piensa como una pasión articulada, un saber no lúcido, pero dice Lacan, cortado de la vida, no es un saber triste, ¿no? Y uno podría pensar eh, en niños, ¿no? Que uno también escucha en la consulta, que ellos dicen estar tristes. No aguanto más, el bicho está afuera, no aguanto más, este punto de encierro que permanece, que también pues, es importante aclarar, ¿no? Porque el encierro no es solamente el tema de estar dentro de una casa, porque afortunadamente en Junín, más que en las grandes ciudades, eh, son muchos los que pueden disponer de un patio, un patiecito, ¿no? ¿No? El salir, el contacto con algo de afuera. Sin embargo, yo escucho el encierro tanto en pacientes de Junín como también, bueno, nada, por otros motivos, tengo una fundación que tiene sede en Buenos Aires, y en el encierro, el efecto del encierro es muy parecido, es decir, no pasa por tener un lugar más abierto o menos, no tiene que ver con espacio físico, ¿no? Sino no, cómo se totalmente. experimenta eso de permanecer ahí, ¿no? Sí, muchos de los testimonios de los niños que hemos recabado con el equipo de Conexión Sí daban cuenta de esto, ¿no? De la tristeza en relación, ¿no? Al lazo con el otro, a querer estar, ¿no? Con sus padres, a querer volver, digamos, a una institución educativa, pero para el encuentro con el otro. Y sí es Sí, notoria esta diferencia que vos marcas, Andrea, en lo que es en Capital Federal, en Buenos Aires, a la ciudad de Junín, que permite otras posibilidades, una fuera diferente dentro de la misma casa. sí, sí, sin embargo el efecto es muy parecido, ¿no? Ujú. Es muy parecido. Eh, y esto del saber, ¿no? Esto del saber triste me parece que es una perla, porque en los niños sobre todo uno escucha, ¿no? Esto de, no, sabemos que el bicho está afuera, no, sabemos que tenemos que usar el tapabocas, sabemos que, no, ellos saben, pero no es un saber que los apacigüe, ¿no? Ni siquiera se escucha hasta un dejo de alegría o de entusiasmo en relación a la vacuna, ¿no? Eh, es notable, es notable. Y en los niños, también me parece que un tema a considerar es, los niños, no sé si ustedes habrán notado que no fue desde el comienzo que se los tuvieron en cuenta, ¿no? O sea, cuanto, bueno, recuerden que, digamos, el grupo de expertos eran infectólogos, son infectólogos, mayoría científicos, ¿no? Sí, No había mucho lugar para lo psi, ¿no? Inicialmente lo que se nombraba de los niños eran que, bueno, que no enfermaban, o se enfermaban no iban a ser casos graves, en todo caso el riesgo era que contagiaran a sus adultos, ¿no? Eh, pero después, pasados los meses, recién se empezó a nombrar, ¿no? Para el tiempo más o menos que se empezó a hablar de la salud mental, ¿no? Hubo ahí un neurocientífico que está en todos los medios que hablaba de la pandemia de la salud mental,
empezó a hablar de los adolescentes, para los niños, bueno, Alicia Stolkiner ahí hizo unas intervenciones muy interesantes, y bueno, y para el tiempo, al poco tiempo empezó a aparecer el tema de la educación, o sea, de que vuelvan a las escuelas, la importancia de las escuelas, pero desde este sesgo, ¿no? Desde los lazos, desde el lugar que tienen que recuperar, pero no fue desde el comienzo, ¿no? No, algo es cierto, porque desde que empezó la pandemia en el mes de marzo, ¿no? Aquel 19 de marzo, ¿sí? Todo iba en relación, como bien vos decías, estudios epidemiológicos en relación a, bueno, de qué se trataba este virus, de qué respuestas dar para poder solucionarlo, pero hasta junio, julio, parecía que la salud mental no tuviese lugar, ¿no? Hasta que sí, como aparecieron este referente, como lo es Alicia Stolkiner, que es una psicóloga que trabaja en salud comunitaria, que empezaron a darle, ¿no?, un poco más de voz para poder transmitir la importancia, ¿sí?, de la ley de salud mental y la salud mental, ¿no?, para todos los sujetos. Sí, 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 sí. Sí, ahí leía un comentario de Horacio. Sí, de Horacio, que decía, al no vislumbrarse salida efectiva, la pandemia es un encierro. Sí, sí, si bien creo, ¿no? Que se pueden producir algunas salidas, creo que las plataformas, Zoom, Meet, por ahí para los chicos manejan más el Zoom, los más chicos, son algunas salidas, ¿no? Pero no obstante no alcanzan, o sea, uno no puede pensar que suplen a las otras salidas, ¿no? Es otra salida, ¿no? Pero no obstante pesa más la sensación de encierro, ¿no? Creo que este efecto de encierro ligado al confinamiento, a la reclusión, ¿no? Por el confinamiento, tengan en cuenta esta cuestión, lo que remite, ¿no? Una pena, ¿no? Donde se le obliga a alguien a estar aislado bajo la vigilancia de una autoridad, ¿no? O sea, ni más ni menos. No es solamente una reclusión, ¿no? Y los efectos de esto, ¿no? De las denuncias, de vecinos contra otros, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto de cerca, ¿no? Es una complicación. En relación a los niños, también algo que, no sé, lo quiero compartir con ustedes, pero también fue notorio que cuando se empezó a hablar de los niños y qué de los niños, aumentaron las consultas de niños, ¿no? Sí. Al menos a mí me pasó, niños que hacía tiempo no veía, retomaron, ¿no? O nuevas consultas, ¿no? No siempre ligado a la cuestión de la pandemia, pero bueno, alguna cuestión presentaban, ¿no? Algunas cuestiones nuevas y otras no tan nuevas, ¿no? Pero bueno, que tocaba algo del bicho, como nombran muchos de ellos, ¿no? Del virus. ¿Sabes Eh, qué? Me sí, quedó resonando, Andrea, esto que vos venías planteando al comienzo de Freud, ¿no? Todo el estudio que hace él después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estas neurosis de guerra, este nexo que vos planteabas, ¿no? Entre el terror y los accidentes, y cómo afecta en la subjetividad en el cuerpo esta pandemia, sí, ¿no? Como para sí. retomar un poco ahí, porque me pareció sumamente interesante esto novedoso que vos traes. Sí, también algo que se veía afectado, que me pareció muy interesante, ¿no? Para pensarlo, él habla de nuestra relación con la muerte, ¿no? Recuerden que para Freud, bueno, en el inconsciente no hay representación de la muerte propia, ¿no? Entonces, él ubica que, bueno, que esto se ve perturbado. ¿Por qué? Porque en un momento de pasar a pensar de que, bueno, que un ser cercano se puede llegar a morir por un accidente, por una enfermedad, por edad avanzada, a pensar, digamos, a dejar de ser una contingencia, ¿no? Una posibilidad de hacer algo necesario. Nuevamente, pensando en el virus, ¿no? Todo el tiempo se hablan de porcentajes, ¿no? De letalidad, de mortalidad. O sea, uno podría decir, es necesario, van a haber muertes necesariamente, ¿no?
por ahí menos que casos infectados, pero bueno, esta cuestión, digamos, uno ahí puede escuchar cómo hay una inversión en relación a la muerte, ¿no? O sea, de pensar que puede ser, ¿no? A qué va a ser, ¿no? Me acuerdo inicialmente, antes de que llegara el primer caso del coronavirus al país, escuchaba a un infectólogo hablar de Estados Unidos que decía, no hay que preguntarse si va a llegar el virus. El virus va a llegar, la pregunta es cuándo, ¿no? Claro. Y por otro lado, por ir volviendo a tu pregunta, otras cuestiones que digamos, en este marco aparecieron son algunos rasgos que Freud ubicaba del duelo, ¿no? Que él hablaba, ¿no? De este cierto desinterés, primero de un estado dolido, ¿no? De intranquilidad, de tristeza, eh, también de cierto punto de inhibición. Después también él ubicaba, si se recuerdan, que el duelo no ligado solamente a la pérdida de una persona, sino que hay determinadas situaciones como la soledad, el aislamiento, que tocan algo de eso, ¿no? De alguno de estos rasgos del duelo, ¿no? O sea, Y esto uno, una cancelación ahí por el mundo exterior. exacto, sí. Y esto se escucha, ¿no? Esta cuestión de, bueno, esto que se instaló de la nueva normalidad, ¿no? Bueno, unos meses atrás es todo tan vertiginoso, porque no hace muchos meses atrás se hablaba de, bueno, una nueva normalidad, y ahora parece que ya estamos en la nueva normalidad. Pero bueno, no es, no sé si les ha pasado de escuchar, ¿no? Que yo el otro día me pasó de estar en una conversación clínica y alguien que comentaba de una situación que había hace unos meses atrás y que le parece muy lejana, ¿no? Esto, ¿no? De encontrarse hablando y sin la necesidad del tapabocas, sin estar atento a esto del distanciamiento, ¿no? Como hay algo dolido en relación a esto, ¿no? Hay que ver cómo arreglárselas con esto, pero no sin escuchar cierta cuestión dolorosa de esto, ¿no? Como que todavía se está atravesando esto, ¿no? Que me parece que esto es otro de los inconvenientes, sobre todo lo que hace a nuestro trabajo. Nosotros no tenemos distancia de esto, nos atraviesa y esto está haciendo, no es que pasó un tiempo y bueno, uno, digamos, puede ser una lectura posterior y esto nos está atravesando y en los meses que va de la pandemia va variando, ¿no? Hay nuevas cuestiones, nuevas medidas que decaen, otras que, ¿no? Es todo muy dinámico, ¿no? Sí, totalmente. Son como el día a día, ¿no? Esta nueva normalidad, entre Sí, comillas, ¿no? Que algunas, sí, como vos decís, algunas son medidas de prevención, quizás como lo es la cuarentena o este distanciamiento, otras que decaen, que no se pueden sostener, ¿no? Porque bueno, ahora sí, están como más, ¿no? Abriendo los espacios y permitiendo, ¿no? Habilitando más, ¿sí? Diferentes lugares como para empezar a concurrir, obviamente con todas las medidas, ¿no? Que se siguen sosteniendo. sí, sí, Me quedé, ¿no? También ahí como resonando, Andrea, en esto, ¿no? De lo que vos traías en relación, ¿no? A todo este trabajo que hace Freud en relación, ¿no? Al nexo entre el terror, los accidentes en la primera etapa, ¿no? De esta pandemia, los, ¿no? Los rasgos del duelo que aparecen ahora, más ligado, ¿no? A esto de la inhibición, la tristeza que aparecen, pero pensaba, ¿no? También en un concepto crucial en el psicoanálisis, la angustia, porque siempre nos preguntan, ¿no? Recibimos consulta en relación sí, a lo angustiante. Y voy mientras sí, eh, leyendo acá un comentario también de Horacio que dice que la pérdida de ideales, la nueva normalidad, tiró abajo ideales, incertidumbre sobre el futuro. claro. Bueno, algo con lo que tenemos que convivir en este tiempo es con la incertidumbre, ¿no? Sí, sí, es eso otro factor. Sí, en relación a este punto de angustia también me parece importante aclarar algo, ¿no?
nosotros como psicoanalistas no hacemos más que abordar aquello que insiste y que genera malestar, ¿no? Me parece que la posibilidad, lo que podemos ofrecer hoy en día es no solamente alojar, ¿no?, lo que se va presentando, poder hacer una lectura y escuchar y bueno, dar cuenta de eso, ¿no? Sobre todo y teniendo en cuenta, ¿no?, cuando detrás de algunas cuestiones está el discurso científico, ¿no? Uno podría pensar en los biólogos en algún tiempo, bueno, ahora en los infectólogos, digamos, en personas de la ciencia, donde por ahí a veces el riesgo, ¿no?, y pensando esto comentábamos hace un rato en relación a donde la primera convocatoria de expertos eran en su mayoría infectólogos, ¿no?, es el riesgo sería que llevar, digamos, que la vida quede reducida a la infección, ¿no? Y en esto Usar, barrer, ¿no?, con la particularidad de se cualquier, de entrecorta. todo ser A hablante. ver, Me parece que este es un riesgo, ¿sí? se corta un poco, no sé si es mi conexión o la tuya, perdón, disculpen, pero estas cosas Ah, pueden pasar. ¿querés que repita? Como que te vas. No sé si ahora me escuchás, Andrea. ¿Cómo? No, ¿Me que estaba, escuchás, Andrea? no sé si vos me Ahí escuchás está. porque, ¿ahora escuchás? Ahora sí. A ver. Sí, Sí, ahí está. A ver. ahora me escuchás. Werner dice que hasta dónde por ahí te tomo como referente en relación a quienes. Sí, 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 dicen que sí. Bueno, digo, aclarada ese punto, ¿no?, del riesgo, ¿no?, de por ahí de que los expertos sean en su totalidad infectólogos solamente, es que la vida quede reducida al virus, ¿no? Sí. Dejando por fuera y barriendo con el ser hablante que somos, ¿no? Ahora, en relación a la angustia, esta pregunta también es interesante porque así como durante mucho tiempo no se habló de la salud mental y se empezó a hacerlo, se empezó a hablar de la angustia, de la ansiedad y la depresión, ¿no? Casi Mm. como, a veces como si fuera casi lo mismo, ¿no? Y me parece en ese punto interesante hacer unas diferencias, ¿no? Recuerdan que Lacan, bueno, dedicó todo un seminario al tema de la angustia, y él Sí, decía que la angustia no es preocupación ni es seriedad, ¿no? Que la angustia es algo inherente al sujeto humano, ¿no?, hacia su constitución, pero por ahí a mí me interesa tomar el otro sesgo, que tiene que ver ante la emergencia de algún incidente o acontecimiento, dice él, ¿no? Eh, Dice que es el afecto verdadero y que lo destaca no como una emoción, sino como conmoción. De hecho, habla de turbación, algo que toca el cuerpo, ¿no? Y en este punto me parece importante detenernos en también los efectos o cómo se ve afectado los cuerpos en la pandemia, ¿no? Cuerpos que han aumentado de peso, que han bajado, ¿no? ¿No? Cuerpos que les costaban dormir, ¿no? Que padecían insomnio, ¿no? Eh, ¿No? Como cierta desregulación, de algún modo, ¿no? Y que por ahí podríamos pensar si esto no viene al modo de respuesta, ¿no?, de eso que toca el cuerpo, que queda más de lo de la angustia, ¿no? Él diferencia angustia de miedo, ¿no? De hecho dice miedo, él habla de la angustia como miedo al miedo, ¿no? O sea, ya el miedo sería como una elaboración sobre la angustia, ¿no? Pero bueno, uno podría pensar desde este lugar, entonces la angustia no sería igual que, no sé, no quedaría del lado de la ansiedad, ¿no? Ni tampoco necesariamente lleva a la depresión,
¿no? Digamos, a veces son como que habría que ir separando, ¿no? Ansiedad, depresión, miedos, angustia, ¿no? Bien, un poco, ¿no? Esta lectura que hacemos los psicoanalistas, de escuchar, como decimos, el caso por caso, de escuchar y hacer una lectura, una interpretación en cada persona, en cada sujeto, ¿no? Estas variables, ¿no? Estos conceptos que vos estás nombrando, ¿sí? Que del orden de la angustia, que del orden del miedo, que del orden de otras Claro, cuestiones afectan o no a ese cuerpo, pero es uno por uno. claro. Sí, de hecho, en relación a la angustia, otra cuestión que él dice, o sea, la angustia tiene que ver, o sea, con la pérdida de sentido, ¿no? La incertidumbre provoca algo de esto, ¿no? La pérdida de sentido o la falta de sentido, ¿no? Sí, como la pérdida El de las miedo ya coordenadas. sería, sí, 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 sí. Hay un quiebre en la cadena significante, ¿no? Hay una fisura ahí. De hecho, a veces uno en la clínica, frente a un sujeto que viene angustiado, trata de apuesta a sintomatizar algo de la angustia, ¿no? Que se produzca ahí un enlace entre ese afecto, la angustia, con alguna representación, alguna idea, y que eso empiece a dialectizar, ¿no? Empieza a deslizar. Recuerden que también, tanto Freud como Lacan lo trabajan, ¿no? La angustia no se reprime, se deriva, ¿no? Deriva, ¿no? Se derrama, ¿no? Ahora, cuando se produce ese abrochamiento, uno puede decir entre el significante con el afecto, ahí se pueden ubicar los afectos o pasiones, ¿no? También, ¿no? El amor, el odio, la tristeza, ¿no? Uno podría pensar como, a ver, la pasión justamente está ligada a la articulación discursiva, lo que da forma al discurso, ¿no? Y en Bien, este punto la pasión se podría pensar como ya, como una interpretación, ¿no? O ese sentido que adviene a partir de esa articulación del afecto con alguna representación, ¿no? Eh, bien. me ocurre pensarlo así por ahí. Y pensando en la pasión, ¿no? También justamente en este punto ligado con esta dimensión del goce y lo pulsional, que también es otro sesgo que queda por fuera para el discurso científico, médico, ¿no? Que esto es lo que podemos aportar, ¿no? De qué cuerpo se trata, no es un organismo, es un cuerpo atravesado por el lenguaje, y también atravesado por una satisfacción, ¿no? Freud habla de la satisfacción pulsional, esta satisfacción no siempre ligada al placer, ¿no? Un placer en el displacer, que Lacan después va a trabajar con el concepto de goce, ¿no? Pero esta cuestión es con la que nosotros trabajamos y la que seguimos, ¿no? Que es importante escuchar, ¿no? A Porque ver, aparte es la que regular. insiste, Totalmente, porque está ¿no? ligado a un exceso. Esto ¿no? Que excede, que está por demás, ¿no? Es lo que nos Sí, diferencia, por ahí ubicando en la clínica. Te leo un sí, comentario de sí. Guillermina que dice, Tiro dice ciertas estructuras y da pie a crear nuevas, y da pie a crear nuevas. Tal vez la incertidumbre es cómo creamos nuevas, ya que toda nueva experiencia genera incertidumbre, ¿no? Como pregunta. Ay, a ver, ¿me la puedes repetir? A ver, sí, Repetímela, por favor. lo vuelvo a leer. Tiro ciertas Sí. estructuras y da pie a crear nuevas. Tal vez la incertidumbre es cómo creamos nuevas, ya que toda nueva experiencia genera incertidumbre, ¿no? Dice. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo ese comentario? Guillermina, Guillermina Arauz. Guillermina. Mm. Bueno, Guillermina, sí, estoy de acuerdo. De hecho, mira, encontrarnos con esto nos llevó a repensar la clínica, intervenciones posibles, modalidades de atención, ¿no? Ahí mismo en Conexión tienen esta modalidad de atención presencial y online, ¿no? En este año se han producido entre las conversaciones también, ¿no? Temas ligados al psicoanálisis, la pandemia, en esto de qué clínica, ¿no? Si la atención online, ¿no? Es psicoanálisis, si no lo es, ¿no? A ver,
años atrás habían analistas que atendían de esta manera o por Skype, pero bueno, ahora bajo este contexto, en su mayoría accedimos, pero bueno, forma parte de todo un debate a pensar, ¿no? Esta modalidad, ¿no? Si es una modalidad a elegir, si es una modalidad que va a quedar, más allá del contexto pandémico, ¿no? Yo creo que sí, de hecho hay pacientes que ya lo plantean así, no, mirá, si yo hubiera sabido, yo hubiera empezado antes, porque me dicen alguien que no es de la localidad. Y así como está esta nueva modalidad en lo no presencial, también las intervenciones, ¿no? Hay cuestiones que se ponen en fuego a partir de esta modalidad, ¿no? Y algunas no son complicaciones, otras sí, pero sí, sin duda lleva a repensar qué intervenciones, ¿no? Y qué cuestiones de la modalidad presencial se mantienen y qué cuestiones no, ¿no? Ahí ahora se habla del real traumático tal cual, sí, de eso se trata. Y en esto Lacan decía algo así, ¿cuál sería la misión del psicoanalista, no? Y decía algo así como hacer cruz a lo real, ¿no? Frente a lo real en este punto, ¿no? De lo que insiste, de lo que no anda, de lo que no marcha, ¿no? Esa era la respuesta. Lo leo el comentario. Sí. Lo leo el comentario a Horacio que dice, la angustia, respuesta subjetiva, la que se me fue, ante la disrupción de un real traumático. Exacto, es una respuesta subjetiva. Pero bueno, ahora que lo digo y ahora me genera porque en tanto es algo que irrumpe, parece que la respuesta viene ante aquello que irrumpe. Lo que irrumpe, digamos, causado por la angustia, irrumpe, desbarata, ¿no? El sentido, el decir, y la respuesta viene a eso, me parece. Ahora, pensándolo, ¿no? Me parece que, no sé, tendría que pensar. Bien. Pero en principio... Vamos, sí. Sí. Creo que forma parte de esto que decía Guillermina, ¿no? De repensar algunas cuestiones. Algunas cuestiones, fíjense que yo les traía referencias de tiempo y que uno puede hacer uso, ¿no? Pero bueno, algunas hay que repensarlas y, bueno, ver si funcionan, como todo, ¿no? Digamos, nosotros nos manejamos así, lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y esto es lo que nos hace continuamente estar leyendo la época y la actualidad y ver cómo responder cada vez. Totalmente, ¿no? Tampoco sacar conclusiones apresuradas, ¿no? Sobre todo cuando uno va, ¿no? De a poco viendo, intentando comprender e interpretar todos estos temas, ¿no? Sí. Que van apareciendo. Sí. Bueno, a ver, acá ya van apareciendo comentarios de Georgina Romano, una colega, que sí, dice, ¿estaríamos en las neurosis actuales ahí? ¿Lo real es la realidad acá o no? No, ahí lo real, cuando hablaba recién Horacio, lo real no sería la realidad, ¿no? La realidad material. Lo real tiene que ver con aquello, o sea que lo real es un concepto, un registro, Lacan habló de los 3 registros, ¿no? Real, imaginario, simbólico. Lo real no se homologa a la realidad. Lo real sería aquello que diría más bien lo que hace agujero a la realidad, ¿no? Lo que no se sabe, lo que está ligado a una satisfacción, siguiendo a Freud la satisfacción pulsional, lo que queda del lado del goce, ¿no? Lo real traumático es aquello que hace agujero, ¿sí? Pero realidad no se podría homologar. Bien, acá igualmente Georgina agrega, el virus es la realidad, no la real. Exacto, claro. Estoy de acuerdo con Georgina, sí. Tengo un poquito de delay, me dicen, y sí, las desprolijidades de bueno. Internet. Dice, bueno, Georgina dice, sí, me refiero a estas cuestiones de la pandemia.
Y Guillermina, que te dice, claro, exacto, lo disruptivo siempre genera incertidumbre. Sí, 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 acuerdo. Eh, acuerdo que hay algo de esto. Eh, sí, no estaba pensando. Yo me eh, quedé sí, pensando, y vuelvo otra vez como al comienzo, porque me parece súper interesante esto novedoso, que si bien he escuchado, pero no mucho, vuelvo, ¿no?, a los comienzos de esta entrevista, cuando hablabas, ¿no?, en Freud, sobre todo en relación que hace todo el estudio después de la guerra, de la posguerra, en esto de cómo la guerra destroza los lazos, ¿no? Y cómo aparece el rencor, el enojo, todas estas afecciones que vos hacías referencia. Este afecto, ¿no?, del amor-odio, cómo, ¿no? Me parece sumamente sí, enriquecedor él esto que habla vos traes. del quiebre de los lazos comunitarios, ¿no? Y que como Ajá, saldo aparece el encono, así lo nombra, ¿no? ajá. Eh, sí, esto uno lo ha escuchado, ¿no? Sobre todo el tema del encono, ¿no? Digamos, no siempre con esta doble cuestión, como hablamos del episodio de caso en Junín de este hombre, ¿no?, que le quemaron la camioneta, en casos médicos a veces es como puro encono, ¿no? Sí, Eh, como sin brújula, ¿no? sí, y pensando también hasta, bueno, esto que, ¿no?, que inclusive se ha podido leer, digamos, en cuanto a cuestiones que han aparecido durante la pandemia, aumentaron el número de separaciones, de divorcios, ¿no? Por ejemplo, digo, me parece que hay algo en relación a la fragilidad de los lazos, ¿no? Que queda en evidencia, ¿no? O sea, en este punto la cultura, ¿no? Digamos, pone un velo sobre esto, ¿no? Por eso, esto que insistía Freud, ¿no? La cultura y la aptitud para la cultura habla de la posibilidad de la renuncia pulsional, ¿no? Cuando esto no está, uno podría pensar qué efectos uno puede escuchar, ¿no? Eh, qué efectos en cuanto, tanto en el cuerpo, en los lazos, esto vuelve, ¿no? Se escucha algo en relación a los excesos, ¿no? Hace un rato hablamos del tema también de casos que comentan, ¿no?, que han aumentado mucho de peso, ¿no? Mm. Hay algo en exceso, ¿no? El exceso de pantallas, ¿no? Ahora, lo interesante en relación a las pantallas es que me parece interesante, sobre todo en el caso de los niños y sobre todo en el de adolescentes, porque los niños por ahí tenían, digamos, menos exposición que los adolescentes. Sin embargo, me escuchan los adolescentes agobiados y cansados de Sí. tener que prender la cámara de Zoom, por ejemplo, ¿no? Eh, y ese es un efecto interesante, ¿no? Cómo hay algo ahí eh, que evidentemente es otro uso, eh, pero sobre todo hay algo en relación a la mirada, algo de esto que, mm, por ahí algo que he escuchado en relación a una de las diferencias que ubican los alumnos es, eh, alumnos por ahí de facultad, ¿no?, que me han dicho, bueno, pero a mí me falta el ir, a ir al salón, quedarme hablando, estaba el docente, le puedes una pregunta, y esto está como trabado, ¿no?, con el dispositivo, ¿no? Porque si bien vieron la posibilidad de, bueno, como estamos haciendo ahora, o mandan un comentario, levantan la mano, pero me decían, pero no es lo mismo, tenés que ver, fijarte, que hay algo de la fluidez que se pierde, ¿no? Y después esta cuestión de tanta exposición a la pantalla, que también uno escucha esto de verse más de lo que uno quiere, ¿no?
¿no? Como que hay algo ahí también del aburrimiento que aparece ligado a esto, Sí, ¿no? se escucha mucho en la clínica esto de me veo, Sí, ¿no? Uno cuando hace, no, por ahí sí, toma las entrevistas a través de videollamada, como es el dispositivo como que estamos utilizando así ahora, se escuchan también, ¿no? En esto de ven al analista, pero se ven ellos mismos. sí, Esto ahí de la sí, sí, mirada, sí, ¿no? sí, 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 si bien, ¿no? Ya hace años ya se viene trabajando esta cuestión, ¿no? De, bueno, el tema del lugar de la mirada, ¿no? Y de, ¿no? Este lugar preponderante que tiene. Bueno, ahora se le suma esto del tapabocas, ¿no? Del distanciamiento, de los dispositivos que ofrecen, insisto, ofrecen algunas salidas, ofrecen las posibilidades de esta reunión, eh, ofrecen las posibilidades de tratamientos, ¿no? La posibilidad de educación, ¿no? Pero bueno, es otra modalidad, son otras cosas, ¿no? Me parece que hay algo de eso, o sea, digamos, ofrecen algunas cuestiones, pero bueno, hay otras que se pierden, ¿no? Totalmente, Bueno, pero bueno, otra, son alternativas exacto, que ayudaron y exacto, posibilitaron de alguna manera sostener el lazo con el otro. Si bien no al modo, sí, ¿no? Que sabemos que podemos escuchar en la clínica, como dabas vos los ejemplos de sobre todo los adolescentes, ¿no? En esto de que está la tristeza o la extrañeza de estar en el aula, de compartir, ¿no? Con el docente y demás, pero bueno, es un soporte que hoy acompaña. sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, no dejando de lado que, bueno, hay casos que quedan por fuera, no disponen dispositivos, no disponen internet, o sea, bueno, digamos que no acceden, ¿no? Pero, pero sí, es una alternativa, ¿no? De alguna manera. Con esto, faltar como decían, bueno, no puedes hablar con tu compañero, ¿no? En la plataforma, ¿no? En alguna de las plataformas. Eh, También el tiempo cursa de otra manera, que también esto es interesante, ¿no? Como no es el mismo tiempo que de una clase, ¿no? El tiempo de la clase por Zoom, ¿no? De hecho, en algunos casos, algunos docentes piensan hasta ver de qué manera, digamos, darle otro tiempo, no el tiempo de la clase presencial, ¿no? Porque hay algo que se vuelve pesado, ¿no? Como demás. Y pensando también en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que las coordenadas de tiempo y espacio son coordenadas que localizan algo del cuerpo, y en este punto, bueno, también poder pensar qué efectos de eso, ¿no? También en la Totalmente. subjetividad, ¿no? Sí, se escucha sobre todo en los adolescentes esto que es tedioso, Sí, estar tanto tiempo, ¿no? En la conectividad de alguna clase por Zoom o por otra plataforma, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, los aburre o, bueno, por ahí en algunos docentes plantean esto de la obligación de que enciendan las cámaras como un modo de saber que están, ¿no? O por ahí, yo escuché a algún docente decir, bueno, porque yo veo en la cámara y yo viendo las caras me doy cuenta, bueno, hay toda una cuestión ahí, ¿no? Como si el mirar saldara, ¿no? Bueno, ya ha habido, ¿no? Ha salido casos en el Congreso, senadores que, bueno, dejan un lugar que no es, o sea, ¿no? Todo esto trae lo suyo, no solo en el ámbito escolar. Eh, pero sí, sí, hay algo en relación al tiempo, ¿no? El tiempo que usa de otra manera, ¿no? Totalmente. Y hablando de tiempo, nos quedan solo 10 minutos, pasó Ah, rapidísimo el tiempo. bueno, Convoco, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, que la pueda escribir
que la leemos y la transmitimos. Si alguien quiere hacer algún comentario, nos quedan poquito tiempo, pero bueno, es el tiempo que nos ofrece la conversación en un vivo en Instagram y queremos, ¿no? Como querer decir y tocar muchos temas, ¿no? Desde el psicoanálisis, pero bueno, nunca alcanza, por suerte, para dejar más interrogantes, más dudas y preguntas para seguir, ¿no? Investigando. Bueno, nadie se anima. A ver. Bueno, han quedado o conmovidos. Bueno, acá nos están diciendo, gracias chicas, estuvo muy buena, excelente. Te van saludando, Andrea. Bien. Bien, a ver, primero, André, antes que nada agradecerte por tu tiempo y agradecerte, sí, estos puntos novedosos que vos trajiste al comienzo de esta conversación, ¿no? Nuevamente ubicando la fuente a Freud, ¿no? Como coordenadas desde el psicoanálisis. A ver, perdón, cortamos, pero acá ahí dice, se puede pensar en esa desregulación que nombrabas cuando hablabas del cuerpo, en una desregulación generalizada, el tiempo, el espacio. Sí, yo creo que hay algo que se desregula, que se embrolla. No sé si es una desregulación generalizada, porque me parece que, así como les decía, ¿no? En algunos casos se vio afectado el cuerpo, en otros los lazos, ¿no? Pero no sé si una desregulación generalizada. Igual me parece, como les decía hace un rato, ¿no? Recuerden los 3 tiempos que ubicaba Lacan, ¿no? En relación al tiempo de ver, comprender y concluir. Yo creo, al menos por mi parte, todavía estoy en el tiempo de ver, ¿no? Comprender quizás algunas cuestiones a partir de un poco de estas lecturas que les comenté, estas referencias que me ayudan a pensar un poco más, pero para el tiempo de concluir resta, ¿no? Quizás en ese tiempo, bueno, quizás pueda arribar a una respuesta en relación a la pregunta que haya de ahí, ¿no? De una desregulación generalizada. Quizás, ¿no? Bien, coincido con vos y también pensaban en los tiempos, ¿no? De pensarlo de la posición en cuanto a lo general, lo particular y lo singular que también plantea el psicoanálisis, ¿no? Un poco general esta pandemia. Uno puede hablar quizás en términos generales lo que conllevó, ¿no? Esta pandemia. Después lo particular, como lo fue en Argentina, en cada ciudad, en cada distrito y demás, y después lo singular, ¿no? En esto de cómo le afecta esta situación a cada uno. Exacto, porque en definitiva lo que venimos haciendo en la clínica ahora es, bueno, qué sentido tiene o cómo le toca a cada uno, no podemos hasta las medidas que se implementan, ¿no? Y en este punto también me parece importante aclarar algo. Si bien nosotros partimos de esta tesis, ¿no? El inconsciente estructurado como el lenguaje, o sea, uno trabaja, ¿no? Con un cuerpo parlante, ¿no? Y con la palabra, pero el lenguaje no como un universal, ¿no? Como una panacea universal, una solución mágica, sino como el uso que cada sujeto hace del lenguaje, ¿no? Y ahí nuevamente, en esa dimensión singular. Hay ciertas cuestiones variables y coordenadas que atraviesan, algunas que al menos intenté nombrarles a mi parecer, pero después en lo que hace al lenguaje tomarlo desde ese lugar, ¿no? Como el uso que se hace del lenguaje, ¿no? Que esto habla de ya del caso por caso.
¿no? Bien. Digo, porque pensándolo de otra manera, el lenguaje como una panacea universal, y es más proclive a quedar del lado de los consejos, que bueno, ya se han nombrado y demás, ¿no? Qué cosas prácticas hacer y demás, ¿no? Y deja por fuera esto, el uso particular de cada sujeto, ¿no? Que no es lo mismo, Bien, ¿no? buenísima la aclaración. Excelente. Bueno, no tenemos más Bueno, tiempo, Andrea. bueno, bueno, un placer y bueno, la verdad que estuvo interesante como encuentro, ¿no? Y conversar sobre estas cuestiones que nos atraviesan a todos, Bien, ¿no? en nombre de mi equipo y mío, y bueno, y de todos los que participaron hoy, que nos acompañaron, te súper agradecemos por tu predisposición, como siempre, porque bueno, le quiero Ujú. contar a los que están todos conectados que Andrea siempre que la hemos convocado, siempre ella está dispuesta a contarnos un poco sobre el psicoanálisis. Sí, 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 es Bueno, una acá te pasión. están. Una Es una pasión más. pasión. Bien, acá te dicen, es un placer volver a escucharte, Andrea, muchas gracias. Abigail, Abigail sí, Vázquez. sí, Abigail. sí, sí. Bueno, bueno, Horacio Bueno, que nos agradece a ambas. Noelia Huarte, muchas gracias chicas por la posibilidad del encuentro, un placer escucharlas. Bueno, ahí vienen todas las felicitaciones. Bueno, nos vamos despidiendo y bueno, Andrea, bueno, como siempre tu predisposición, te vamos a seguir convocando para futuras actividades. listo, listo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, saludos, hasta luego. Gracias a todos. A vos, hasta luego. Chao, chao.